Hola, mis compañeros y yo somos estudiantes de la Universidad Alfa Lambda UAL, plantel de Villa Victoria de la licenciatura en Pedagogía. A continuación, les vamos a exponer el tema de metodología de investigación con algunos subtemas específicos con la profesora Estefanía Rangel Santillán en la materia de investigación cuantitativa. Mi equipo está conformado por Ivonne Giselle Escobar Olmos, Jimena Feliciano Ríos, Rosalinda Salgado Nieto, Marcos Joel Sánchez Gilberto y Juan Diego Escobar Trejo. Los subtemas que abordaremos son selección de la población o muestra, probabilístico y no probabilístico, subtipos, técnicas e instrumentos, piloteo y corrección de instrumentos, y recopilación y recogida de datos. Hola, mi nombre es Juan Diego Escobar Trejo y a continuación les voy a exponer el tema de la selección de la población o muestra. En primer lugar, ¿qué es la población? La población se refiere al universo, es decir, al conjunto total o totalidad de los elementos sobre los que se investiga o se hacen estudios. ¿Qué es la selección de la población o muestra? La selección de la población o muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio, la cual va a ser el sujeto de estudio. Normalmente se hace la selección de una población para un estudio más exacto, debido a que al estudiar todos los elementos de una población, esto resultaría muy extenso, más difícil y poco práctico. Las características de la selección de la población o muestra son que la muestra debe de comprender entre el 5 y 10% de la población para ser más efectiva y completa. Los elementos deben ser aleatorios y la muestra debe ser representativa de la población. El objetivo principal de la muestra es estudiar el comportamiento, las características, los gustos, las propiedades, las necesidades, entre otros elementos de una población. La selección de la población o muestra siempre debe ser muy representativa a la población y sus elementos deben compartir características comunes o similares. La muestra se utiliza para estudiar a la población de una manera más factible, debido a que se puede contabilizar más fácilmente. Y cuando la muestra es utilizada adecuadamente, se obtienen resultados y conclusiones específicas y exactas, lo que evita que se obtengan resultados sesgados. La principal ventaja de utilizar la selección es la reducción de costos, puesto que disminuye los elementos a estudiar y se puede realizar en un menor tiempo, ya que cuando la población es muy extensa o muy grande, los resultados no suelen ser exactos ni confiables, ya que la investigación se vuelve más difícil. La selección de la población o muestra posee algunos criterios que son denominados criterios de elegibilidad o de selección. Estos criterios son inclusión, exclusión y eliminación, que delimitan la población elegible. Los factores más importantes a la hora de hacer la muestra son la representatividad, para que los elementos posean cualidades comunes según el propósito a estudiar, y la aleatoriedad al momento de elementos para evitar una muestra vaciada. Existen varios tipos de muestra que también son denominados tipos de muestreo, que son muestreo aleatorio. Es una técnica que ofrece la misma posibilidad a los elementos de ser seleccionados, por ser tomados al azar. Los tipos de muestreo aleatorio son los siguientes: muestreo aleatorio simple.
En este muestreo los elementos se eligen de una lista al azar. El siguiente es el muestreo sistemático. En este, el primer elemento se elige al azar y luego se escogen a intervalos constantes los elementos restantes. Continuamos con el muestreo estratificado. Aquí se realiza dividiendo a la población en partes o estratos que respondan a características establecidas y luego se eligen aleatoriamente los individuos que se van a estudiar. Y por último tenemos al muestreo por conglomerado. Aquí la población se divide en grupos que son grupos heterogéneos. Después se subdividen en grupos homogéneos. Estos tipos de muestreo que mencioné son tipos de muestreo aleatorio. Y el otro tipo de muestra o muestreo que se realiza y el otro tipo de muestra o muestreo que se realiza es el muestreo no aleatorio o por selección intencionada. Aquí se elige con base en el manejo de información de los elementos a estudiar, por lo que la representatividad de la muestra puede ser subjetiva. En este caso, se corre el riesgo de que los resultados puedan ser sesgados. Bueno, esto fue mi explicación acerca de lo que es la selección de la población o muestra y sus características. Gracias. Hola, mi nombre es Ivonne Giselle Escobar Olmos y hablaré sobre el muestreo no probabilístico y probabilístico. Empezando por el muestreo no probabilístico, se puede decir que el muestreo sin probabilidad es una técnica de muestreo en la que cada unidad de la población no tiene una probabilidad específica de ser seleccionada. Lo que quiere decir es que no selecciona sus unidades de la población de manera matemáticamente aleatoria. Las muestras no aleatorias suelen producir muestras que no son representativas de la población, lo que también significa que la capacidad de generalizar a partir de ellas es muy limitada. Cuando se habla de este tipo de muestreo se representan desventajas como por no ser probabilístico, pues no se puede determinar el nivel de confianza con que se hace la estimación. Y también, pues en este tipo de muestras, la elección de casos no depende de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, sino de una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características. De esta desventaja se desprende, pues de cierta manera, una ventaja, ya que pues este tipo de muestra, desde su visión cuantitativa, utiliza para determinar diseños de su estudio, pues requiere no tanto la representatividad de elementos de una población, sino la cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características específicas. Hablando del muestreo probabilístico, en este, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra. En este tipo de muestreo es importante tomar en cuenta pues los pasos que se tienen que llevar a cabo para conseguir este muestreo probabilístico. En primer lugar, tenemos que se debe elegir cuidadosamente la población del interés, lo que quiere decir que se debe pensar determinadamente y elegir entre la población de manera correcta. A las personas que tienen pues opiniones que deban recopilarse y así incluirlas en la muestra. En segundo lugar, tenemos que determinar un marco de muestra adecuado, pues el marco debe incluir una muestra de la población de interés y nadie del exterior. Esto es importante si se quiere recopilar datos precisos y que sirvan realmente.
Y en tercer lugar tenemos que seleccionar la muestra y comenzar la encuesta. A veces puede ser difícil encontrar la muestra correcta y determinar el marco de muestra adecuado, pero cuando todos los factores están al favor y ordenados, pues muchas veces puede haber, bueno, cuando no están a favor y ordenados pueden haber problemas imprevistos como el factor del costo, la calidad de pues sí, de encuestados y la rapidez con las que pues ellos respondan. Y, y de esto pues se desprenden también sus ventajas, ya que pues es más rentable. Lo que quiere decir con esto es que al ser más rentable es más efectivo en cuanto a tiempo y costo, o sea, ya no es tan grande o tan largo el tiempo y grande el costo que se utiliza en este. Es más simple y fácil, pues este no implica como tal un proceso complicado y al igual es más rápido y así se ahorra tiempo. Y pues también no es técnico, pues no requiere de ningún conocimiento técnico ni complejo. Y debido a esto la simplicidad con que se hace pues hace que no sea nada largo. Este tipo de muestreo pues hay diferentes técnicas que proporcionan diseños muestrales eficientes, entre los que podemos mencionar el muestreo aleatorio simple. En este muestreo, tal como su nombre lo indica, pues es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Y primeramente se hace de manera que se asignan números a los individuos para luego elegir nuevamente de manera aleatoria números entre los números a través de un proceso automatizado. Y así finalmente los números que se eligieron pues son los miembros que se incluyen en la muestra. Siguiendo con el muestreo estratificado. Este pues es un método en el cual la población grande se divide en dos grupos más pequeños que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto, para que pues el proceso sea más, más fácil y más rápido. Este tipo de muestreo pues se separa comúnmente ya sea por sexo, edad, etnia, etcétera. Seguimos con el muestreo por conglomerados. Aquí nos dice que se selecciona de manera aleatoria participantes cuando están dispersos generalmente, dividiendo la población mayor en varias secciones más pequeñas. Y esto es pues de la misma manera para que las secciones cada vez más pequeñas pues representen a la población en general. Estas generalmente se dividen ya sea por ciudad, familia o universidad. Y por último tenemos el muestreo sistemático. En este se elige pues cada enésima persona para que sea parte de la muestra. En este pues es una implementación extendida de la mismísima técnica de probabilidad en la cual cada miembro de un grupo es seleccionado en periodos regulares para formar una muestra. En este método igual existe una oportunidad igual para que cada miembro de una población sea seleccionado. Buenas tardes, mi nombre es Rosalinda Salgado Nieto. Les explicaré acerca del tema recopilación y recogida de datos, mejor llamada recolección de datos. Pues bien, antes que nada veamos qué es la recolección de datos. Bueno, se dice que la recolección de datos es un examen de fuentes de datos primarios y secundarios de una empresa, mercado, grupo social, etc. Es decir, la recolección y recogida de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de distintas fuentes con la finalidad de obtener un panorama completo y preciso de una zona o tema de interés.
Además, la recolección de datos permite a los individuos y empresas responder preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar probabilidades y tendencias futuras. Este método permite analizar datos cuantitativos o cualitativos de forma sencilla para comprender el contexto en que se desarrolla el objeto de estudio. Dentro de la investigación cuantitativa, una vez que se haya seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, probabilística o no, de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar datos pertenientes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos, participantes, grupos, organizaciones y demás. Recolectar los datos implica además elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Bueno, para un plan de recolección de datos debemos incluir 4 pasos. El primero, la primera pregunta, ¿cuáles van a ser las fuentes de donde se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, observaciones o si se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etc. La segunda, ¿en dónde se localizan tales fuentes? Que regularmente están en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. C, o tercer paso, ¿a través de qué medio o método vamos a recolectar datos? Y bien, esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de datos. Y por último, una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan utilizarse y podamos responder al planteamiento del problema? Las técnicas de recolección de datos nos serán de mucha ayuda para alcanzar nuestro propósito. Una de ellas es el método de observación, el cual se caracteriza por no ser intrusivo y requiere de evaluar el comportamiento del objeto de estudio por un tiempo continuo sin intervenir. Pues si bien sabemos, esta técnica es uno de los instrumentos de recolección más utilizados, pues hacer observación es una de las mejores metodologías y es una forma discreta y sencilla de inspeccionar tus datos sin depender de un intermediario. 2. Los cuestionarios o encuestas, que consiste en obtener datos directamente de los sujetos de estudio, a fin de conseguir opiniones o sugerencias de ellos mismos. Además, los cuestionarios o encuestas te brindan una imagen más amplia en tu investigación, no olvidando que debes definir el tipo de cuestionario más eficiente para tu recolección de datos. Algunos es el cuestionario abierto y el cuestionario cerrado. 3. El Focus Group, que consiste principalmente en llevar a cabo una reunión donde las personas puedan opinar y resolver un tema en específico. Este método es un método cualitativo. Y por último, las entrevistas, que en ellas se recopila la información aclarando una pregunta, es decir, a través de la comunicación interpersonal, el emisor obtiene respuestas verbales del receptor sobre un tema o problema en específico. Y bien, esto fue un poco sobre el tema recopilación de datos. Espero les haya gustado. Gracias. Bien, pues entonces hasta aquí hemos visto a lo largo de nuestra exposición cómo el investigador pues busca la mejor estrategia para probar su hipótesis. Pero es el caso que el investigador también necesita ciertas herramientas o instrumentos que pues le permiten recopilar datos de la realidad pues para probar lo que él dice. Pues no se cree conveniente que los recopilara en base a sus cálculos o a sus intuiciones o como se dice,
vulgarmente, a ojo de buen cubero. Los instrumentos que requiere el investigador pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de medición, de constatación, de acopio de información, de verificación de citaciones, entre pues algunas otras. Los instrumentos más conocidos y los que proporcionan información más valiosa al investigador pues son los instrumentos de medición. Eh, Conocemos o tenemos en cuenta que la medición es una actividad muy importante cuando se trata de conocer la naturaleza de los fenómenos que pues proporcionan de cierta manera esta información precisa acerca de lo que son sus características. Dentro de estas técnicas e instrumentos pues también tenemos algunos criterios para la construcción y elaboración de lo que son las técnicas de la recolección de datos. En primera instancia, nosotros también tenemos lo que es la naturaleza del objeto del estudio, las posibilidades de acceso con los investigados, el tamaño de la población o muestra, los recursos con los que se cuenta, la oportunidad de obtener datos, tipo y naturaleza de la fuente de datos. Cabe recalcar que son factores muy